Amada familia, muy buenos días, bendiciones. Bienvenidos a este tiempo devocional, tiempo donde nos unimos para escuchar la voz de Dios, ese consejo que nos ayudará y nos direccionará para poder nosotros en esa sabiduría llegar a esa meta que cada uno de nosotros tenemos porque Dios así lo ha predestinado. Bienvenidos a este tiempo. Muy buenos días a todos, Dios les bendice en esta mañana. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de devocional, tiempo en el que el Señor nos habla, en el que el Señor quiere que revisemos cómo nos estamos levantando. Estamos hablando del tema de hay una generación, ¿verdad? Y cómo esto ha trascendido y cómo la palabra que fue escrita hace muchos años aún es vigente para el día de hoy. Entonces, para que lo podamos poner por obra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Dios. Colocamos, Papá bueno y eterno, este día en tus manos, Señor. Agradecidos estamos porque el día de hoy tú nos das la oportunidad de estar ante tu presencia, Señor, de presentarnos delante de ti, Señor, de colocar nuestras vidas, nuestro corazón, todo nuestro ser en tus manos, Señor. Oramos en este tiempo para que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que no se quede en una palabra más, en una enseñanza más, sino que verdaderamente pueda ser puesta por obra, Señor. Te lo pedimos, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una nueva generación es el tema. Ya hoy culminamos con este tiempo hablando acerca de este tema. Dice la palabra del Señor en Proverbios, vamos a leer en el libro de Proverbios, que dice la Escritura en el capítulo 29, capítulo 30, versículo 11 en adelante. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Y estamos haciendo el paralelo con la vida de un hombre llamado Sansón, muy conocido por todos, por causa de su fuerza. Se convirtió en algo legendario y muchas películas fueron inspiradas a través de la vida de este hombre. Pero también desconocíamos muchas otras cosas, cómo él se apoyó en su propia opinión, cómo él no quiso escuchar el consejo de sus padres, cómo aún consideró que todo lo malo que pudo haber hecho no iba a tener una consecuencia, algo y cosas que no son visibles, porque algo es lo que los demás ven, pero otra muy diferente es lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. El Señor nos ha hablado los días domingos acerca de cómo el pueblo de Israel, siendo un pueblo infiel, Dios lo lleva al desierto. En el libro de Oseas dice la palabra, y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Allí cuando el Señor habla y dice, hablaré a tu corazón, ¿por qué al corazón? Porque dice que no hay nada más engañoso en la vida de un hombre que su propio corazón. Entonces... Y que Jeremías en el capítulo 17, donde nos está compartiendo el pastor, habla de eso y dice que el único que conoce nuestro corazón es el Señor. Entonces por eso es necesario esos tiempos de desierto, de intimidad con Dios, porque es allí donde la Biblia nos dice que Él viene y habla a nuestro corazón. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque no hay otro ser sobre la tierra que pueda conocer lo íntimo, lo profundo, lo que cargamos cada uno de nosotros en nuestro corazón que Dios. Y a eso vamos al desierto, a que nuestro corazón sea desnudado delante de Dios y que sea Él quien hable a nuestra vida. Y necesitamos que Dios hable a nuestro corazón, porque dice que de Él mana la vida. Entonces Dios quiere hablar a nuestro corazón, de donde nacen muchas cosas, de donde se anidan muchas otras. Hablando acerca del pueblo de Israel, fue en su corazón donde concibieron la infidelidad, donde concibieron darle la espalda a Dios, y Dios va directamente y le habla a su corazón, ni siquiera a su mente, a su conciencia, le habla a su corazón. Y dice la Escritura, y nuevamente haré que ellos se vuelvan a enamorar de mí.
Entonces hay un proceso en el corazón de cada uno del pueblo de Israel. También Dios quería lo mismo con un Sansón, pero Sansón nunca se dio esa oportunidad. Fue un hombre que se confió, fue un hombre que caminó en su propia opinión, en sus propias fuerzas. Y después de que hemos visto todo el transcurrir, el trasegar de la vida de Sansón, termina muy triste. Es una historia que comienza muy hermosa, como un cuento de hadas, como algo muy anhelado, como algo muy perfecto, la promesa, el Señor con él, el Espíritu de Dios, el ángel que visitó porque fue predestinado. O sea, todo iba tan bien hasta que este hombre decidió caminar solo. Cuando este hombre decide caminar solo, toma sus propias decisiones y comienza a equivocarse. Cuando nosotros caminamos de la mano de Dios, vamos a caminar en su voluntad. Hoy veía en la mañana un mensaje que publicaron en Facebook de una predicación del pastor Dante Gebel y dice que no hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. Y eso es cierto, no hay un lugar más seguro que estar en la voluntad de Dios. No hay nada más peligroso que caminar en nuestra propia voluntad, en nuestros propios deseos, en nuestros propios anhelos. Y un claro ejemplo, un vivo ejemplo, lo vemos en la vida de Sansón. Y es que la Biblia no lo habla, nos dice que no nos engañemos a nosotros mismos considerándonos más sabios que otros. Y lo habla la palabra y no lo habla el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque cuando nos consideramos más sabios que otros, estamos con un pensamiento totalmente predestinado a los errores, a las equivocaciones, a los pecados, a vivir consecuencias, ¿verdad? Porque finalmente la Biblia no lo habla y ya lo estábamos compartiendo, que el que conoce nuestro corazón es Dios. Y no hay un ser sobre la tierra más sabio que nuestro buen Dios. Por eso hablamos que no hay mejor cobertura y no hay mejor lugar que nos brinde seguridad que estar en la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasó con Sansón? Sansón primero se enamora de la que no es, después va y se llega, tiene relaciones, tiene intimidad con una prostituta. Después, entonces, todo lo hemos visto, se enamora ahora de una Dalila, pero siempre fue inclinó su corazón hacia las filisteas. Era como si él fuera en contravía todo el tiempo. Pareciera que todo lo que se le había advertido a él hubiese tomado la decisión de ir en contravía totalmente de ello. Porque no solamente fue cuando él se allegó a la prostituta, se unió y se enamoró de Dalila, sino también que le dijeron que no podía comer de cosa muerta y él lo hace. ¿Sí? Él coge un enjambre de miel que estaba metido en un animal que ya llevaba tiempo de estar muerto, y no solamente come él, sino que le da también a sus padres. Es decir, que él no tuvo ningún reparo en ir en contra de todas las advertencias que Dios había dado a la vida de él, ¿verdad? Lo que lo hacía una persona apartada, lo que lo hacía una persona con una predestinación, que ya Dios tenía algo establecido sobre su vida. Él toma la decisión de ir totalmente en contravía de todo y aparentemente seguía con el Señor, ¿no? Pero no nos vayamos tan lejos si nosotros estamos juzgando tan cruelmente a este Sansón por haber ido en contravía. Pero vengamos un poco más acá, traigámoslo a nuestra vida. Si tal vez nosotros no hemos hecho lo mismo, si no hemos caminado en contravía, ¿cuántas veces sabiendo hacer lo bueno porque dice la palabra? ¿Cuántas veces se nos ha advertido? ¿Cuántas veces hemos recibido instrucción y enseñanza? Y aún así nos vamos en contravía, porque sabemos lo que la voluntad de Dios, la conocemos y el consejo, pero siempre estamos desafiando, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Pero imposible que vaya a pasar algo, o hagámoslo. No, yo no le veo nada de malo, no podemos ser legalistas, no podemos ser extremistas. Aún nosotros incluso hemos ido en contravía. Este hombre, la verdad que es como ese ejemplo, ese espejo, ¿no? Ese espejo, pero nuestras vidas también yo sé que a mí me ha pasado, particularmente a mí me ha pasado. Y me había pasado y me había sucedido que uno va en contravía
de muchas cosas que uno conoce, que uno sabe que no están sabe bien. que no se puede mezclar una cosa con la otra. La mentira. Es tremendo porque El orgullo. Sansón, en medio de todo esto, y lo que dice el pastor es tan cierto, es muy comparable a nuestras vidas porque estamos apretando al pobre Sansón, pero también nos toca usar esa misma lupa que estamos usando para mirar a Sansón. También tenemos que utilizar esa misma lupa para con nosotros mismos, ¿verdad? Porque aún Sansón estaba tranquilo. Sansón estaba confiado en que el Señor estaba ahí. Sansón no midió una consecuencia. No sé cuál era el concepto que Dios tenía de Sansón, pero nosotros vemos que hasta el último momento, aún ya cuando el Señor ya no estaba con él, él consideró que el Señor todavía estaba con él. Es decir, que aparentemente en el pensamiento y en el razonar de Sansón, pareciera como si él considerara que lo que él estaba haciendo ante los ojos de Dios era aceptable. O que no era tan grave. Que no era tan grave. Que el adagio popular de hoy en día, peco, rezo y empato. Y aquí no ha pasado nada y vamos y aquí no ha sucedido nada. Mira lo que dice allí en Jueces capítulo 16, versículo 21. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Ya habíamos hablado acerca de que él perdió la visión. Y les llevaron a Gaza, el mismo lugar donde este hombre había decidido llegarse a una prostituta. Y le ataron con cadenas, son las ataduras que el enemigo quiere poner, para que moliese en una cárcel. Es ese círculo interminable donde una persona, cuando no acepta la voluntad de Dios o cuando le da la espalda a Dios, su vida no surge, no avanza. Nuestra vida cristiana debe avanzar, nuestra vida matrimonial, nuestra vida económica debe avanzar. No quiero decir con esto que no vayan a haber inconvenientes, problemas o adversidades, las vamos a tener, pero no podemos dejar de avanzar. No podemos dejar de avanzar. Una cosa es que nosotros tengamos una visión, un proyecto, un propósito y estamos avanzando y vamos a encontrar piedras en el camino, vamos a entrar en procesos, se van a cerrar ciclos, pero nunca vamos a dejar de avanzar. Pero lo que le pasó a Sansón, un hombre con un propósito tan grande, con una visión tan hermosa de parte de Dios, y este hombre ahora terminó moliendo, dando vueltas. Y miren lo que sigue diciendo. Como si estuviera viviendo consecuencias, ¿no, pastor? Porque después de que lo aprenden, empiezan a haber consecuencias en la vida de Sansón y empieza a girar en un círculo vicioso. A veces nosotros decimos, pero es que ¿qué me pasa? ¿Pero por qué yo vivo así? ¿Pero es que no avanzo? ¿Pero es que no crezco? Y hay que revisar. Tal vez estarás viviendo consecuencias de un error, de una falta. ¿Y por qué es necesario que lo revisemos? Porque nos pasa, y en este tiempo pasa muchísimo, y es algo que me ha cuestionado mucho como pastora, porque las personas se equivocan, cometen errores y consideran que a pesar de todo eso, el Señor, su responsabilidad como Señor es seguirlos bendiciendo. Y resulta que nosotros debemos entender que toda decisión siempre va a traer una consecuencia sobre nosotros y que el enemigo no va a soltar tan fácil. ¿Por qué? Porque se logró alcanzar. Ahora, sigamos leyendo, dice el versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que le fue rapado. Podríamos llegar a pensar, la fuerza nuevamente. Yo creo que el que su cabello volviera a crecer, para él no fue nada fácil. O sea, para él fue un confrontar. ¿Por qué razón? Porque nuevamente él podía ver la señal de un pacto. La señal de un pacto. Entonces, el verse nuevamente su cabello largo, era como hablar a su corazón y el Señor hablándole a su corazón. ¿Recuerdas el pacto que yo hice contigo? Que tú lo transgrediste, que tú me diste la espalda. Yo creo que el verse el cabello largo para él fue lo más confrontante. ¿Por qué? Porque ya muchas cosas se habían perdido. El tiempo, se había perdido muchas cosas. Nosotros, ¿saben? No podemos desaprovechar el tiempo. Hay cosas que nunca más volverán. Hay cosas que nunca más las vamos a poder recuperar. Entonces no podemos darnos el lujo de estar cometiendo errores, porque van a haber consecuencias y en esas consecuencias van a haber cosas que nunca las vamos a volver a recuperar. Y dice la palabra en el versículo 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, a su Dios, y para alegrarse dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. ¿Qué hizo el enemigo? ¿Qué hizo el enemigo de Sansón? ¿Qué hizo el enemigo de Dios? Hizo fiesta. Celebró. Hizo fiesta. Cada vez que nosotros cometemos un error, el diablo hace fiesta. El diablo se alegra. El diablo se alegra porque él lo que hace es incitar a pecar.
Él no puede controlar nuestra mente, Él no puede controlar nuestra voluntad. Él lo que hace es que siempre está trayendo esas tentaciones para que nosotros voluntariamente tomemos decisiones. Tú y yo tenemos una decisión, ¿pecamos o no pecamos? ¿Caemos o no caemos? Siempre la tentación va a ser muy agradable a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestros sentidos. Va a ser muy agradable. Y dice aquí que ellos se alegraron, hicieron fiesta y dijeron: nuestro Dios es más poderoso que el de Sansón. Versículo 24, mira lo que dice. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios. Ojo, mira, y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios se entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Sansón terminó siendo juguete del diablo. Sansón terminó siendo como el comodín que traía la alegría al enemigo, porque ya era un hombre que no tenía ojos, era un hombre que su cabello, aunque estaba creciendo, ya no era como el símbolo de esa santidad, de estar apartado. Ahora su cabello largo era también motivo de burla. De burla. ¿Por qué les digo que de burla? Porque aunque él tenía el cabello largo, nuevamente lo dice la palabra, seguía siendo juguete del diablo. Entonces era un hombre que tenía una señal de pacto, pero estaba siendo juguete del diablo. Nosotros no podemos tener una señal de pacto en nuestra vida siendo juguetes del Amén. diablo. Nosotros, si tenemos una señal de pacto, que es el Espíritu de Dios, que es la palabra, que es el Señor, que el Señor nos guarde de ser juguetes del diablo, que tus hijos no sean juguetes del diablo, que tu hogar no sea juguete del diablo. Y es que en nuestra vida tenemos que tomar una decisión, pastor. O prevalece el Señor con toda su gloria en nuestra vida, o prevalecen las tinieblas, ¿verdad? Porque no podemos estar con los dos señores. Eso fue lo que hizo Sansón, querer caminar con los dos señores. Y terminó en manos del enemigo, el burlador, el acusador, dice la Biblia. Él es el burlador de los hermanos y el acusador de los hermanos, ¿verdad? Terminamos siendo burla, y aparte de eso, el nombre del Señor termina siendo afrentado. Todos empiezan a cuestionar: ¿y dónde está su Dios? Y mire cómo está. Y ¿Por mira qué? lo que Porque dice se la palabra. delega una autoridad. Sí, mira lo que dice la palabra. Dice que llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete. Sí. De juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano. O sea, esto, cuando dice que el joven que le guiaba de la mano, imagínate cómo se sentía Sansón. Un hombre con promesa, un hombre que tenía el Espíritu de Dios, un hombre que tenía el respaldo de Dios, un hombre con todo, ahora estaba siendo llevado de la mano. Otro lo tenía que guiar. Cuando él, donde quería ir, iba. Donde lo que quería hacer, lo hacía. Ahora un joven, dice la palabra, lo llevaba y él le pidió, mira lo que le pidió, dice: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová. Este hombre se acordó. Este hombre clamó a Dios y le dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Cuando Sansón le dio la espalda, cuando dice la escritura allí en el versículo 21, en el versículo 20 dice que se había apartado de él, pero ahora él clama y él reconoce que sin Dios él no podía hacer nada. Se dio cuenta ya muy tarde, se dio cuenta que él debía clamar. Nuestra vida, nuestra fortaleza depende de la oración, de la intimidad, de la relación, porque mira lo que dice la palabra: y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Entonces, aquí vemos a un Sansón burlado, a un Sansón señalado, a un Sansón que estaba siendo juguete del diablo, pero a un Sansón que clama, porque él, a pesar de todo, sabía de dónde venía su fortaleza, quién era su Dios. Y le dice: Señor, hoy yo te ruego y te pido que me des nuevamente las fuerzas. Si te das cuenta que aunque le había crecido el cabello, era un hombre que no tenía la misma fortaleza.
El cabello solamente le había crecido para recordarle a él que Dios era un Dios de pactos. Y era un Dios de Y era un Dios oportunidades. de Porque el oportunidades. que hubiese vuelto a crecer el cabello, deja ver que en el Señor siempre hay una oportunidad de reconciliación, siempre hay una oportunidad de acercarnos nuevamente a Él, acercarnos con un corazón contrito y humillado como lo hizo aquí Sansón, donde le dijo, acuérdate ahora de mí. Cuando nosotros nos equivocamos y fallamos, lo más importante es ir al Señor y reconocerle que le fallamos, reconocerle que nos equivocamos, para clamar por esa nueva oportunidad. Aquí la señal nuevamente el crecimiento del cabello es una nueva oportunidad, y es lo que Dios quiere que hoy tú quedes en tu corazón con ello. Dios es un Dios de oportunidades, no de las 1000 oportunidades, porque a veces también vamos al otro extremo, pensamos que es de pecar, rezar y empatar, y no es así. Dios conoce tu corazón, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Lo importante es que si te vas a acercar al Señor, lo hagas con un corazón humilde, con un corazón de reconocimiento y con todo el deseo de no volverle a fallar. ¿Y cómo termina esta enseñanza, esta historia? Versículo 29. Y asió luego Sansón las dos columnas de en medio. Es decir, puso una mano, sí, dice la palabra, dice de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Versículo 30 dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó y con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y en Estaol. Así terminó la historia de este hombre, de Sansón, tomando dos columnas y derribando el templo. Dice, muera yo con los filisteos. ¿Cuál fue el propósito de Dios sobre Sansón? ¿Recuerdan? Tendríamos que ver nuevamente el nacimiento de Sansón. Y tendrás, le dijo a Manoa y a su esposa, le dijo, y tendrás un hijo, será el libertador de Israel. Este hombre libertará a Israel. ¿Y cómo termina Sansón? Pastor, pero es que dice la palabra que mató a más de 3000 y derribó toda esta casa. El Señor le dijo que libertaría a todo Israel, es decir, que terminaría con los filisteos. Sansón, aunque fue un gran número de personas que este hombre destruyó de sus enemigos, no libertó al pueblo de Israel, no terminó con el pueblo de los filisteos. Entonces vemos que ese propósito no se cumplió. Solamente se dieron como unos visos. Y que yo pienso, Paz, que el propósito de Dios no era que él muriera con los filisteos. Es que Sansón no pudo ver. O sea, Dios no nos va a dar un propósito o nos va a hablar acerca de un propósito para que nosotros frustrados no veamos, terminemos nuestra vida, sino que Dios nos da un propósito para que nosotros nos podamos deleitar viendo, porque dice que hay recompensa en la tierra de los justos, dice la escritura. Así que si Dios te dio un propósito, no partirás a la eternidad sin que ese propósito se cumpla y que podamos deleitarnos y disfrutar de él. Pero Sansón, dice la palabra, que este templo se derribó sobre él. Él no pudo ver. Uno, porque no tenía sus ojos. Y dos, tampoco pudo disfrutarlo porque terminó bajo unas ruinas. Terminó de la misma manera que los filisteos. Escucha, tú no puedes terminar de la misma manera que el pueblo que no conoce. Sí, nuestro fin no puede ser igual que las personas de este mundo. Nuestro fin no puede ser igual, porque para nosotros hay un fin totalmente diferente. Hay una promesa de parte de Dios. Hay una palabra que nos dice acerca de todos los planes que Dios tiene. Dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, que son planes de bien, son pensamientos de bien y no de mal. ¿Sí? Los planes, o sea, el único propósito de Dios para con nosotros son planes de bien, son pensamientos de bien. Entonces es el que lo podamos entender. Y dice que sus hermanos lo tomaron y lo sepultaron. Imagínate que el cuerpo de Sansón fue sacado de entre escombros, entre ruinas, cuando él nació, para
morir de una manera diferente. Ahora él estaba siendo sacado de entre ruinas. Nuestras vidas fueron sacadas de entre ruinas, de entre lodo cenagoso, de entre aún las garras del mismo diablo, para honra de Dios. Pero este hombre terminó sus días en medio de ruinas. Así que, hermanos, esta generación no puede terminar entre ruinas. Nuestros hijos no pueden terminar entre ruinas, no pueden terminar entre escombros. Necesitamos despertarnos, necesitamos predicar la verdad, el evangelio de verdad. Porque nuestros hijos, el diablo lo que quiere es que termine esta generación entre ruinas, que esta generación termine entre escombros. Pero Dios nos ha capacitado para toda buena obra, nos ha dado su espíritu y esta hermosa palabra para que nosotros podamos ir y compartir y librar a nuestros hijos de que terminen entre las ruinas y siendo juguetes del diablo. Porque ni tus hijos ni los míos terminarán siendo juguetes del diablo, ni tu hogar ni el mío, ni tu familia ni la mía será juguete del diablo. Tampoco terminaremos entre ruinas y escombros, sino que Dios, la promesa que le ha dado, yo la creo sobre nosotros, sobre mi hogar y sobre el tuyo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque es esta palabra viva y eficaz la que debe estar en nuestra vida, no solo para conocerla, sino para vivirla, no solo para leerla, sino para ponerla por obra. Señor, en esta mañana te damos gracias, Dios. Señor, fue muy triste y lamentable el fin de Sansón, porque fue sacado de entre las ruinas. Señor, amado Dios, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros jóvenes, esta generación no terminará entre ruinas, no terminará entre escombros, Señor, sino que, como dice la palabra, puestos en pie, Señor, terminaremos de rodillas, Señor, clamando y glorificando el nombre del Rey, porque toda rodilla se doblará delante de ti, Señor. Padre, guárdanos. Y hoy guardamos nuestra mente y nuestro corazón sobre toda cosa guardada, amado Rey. Señor, que nuestros hijos, esta generación, estos jóvenes, no se inclinen a lo malo, sino que tengamos el temor de Dios sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el buen nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque ese propósito se cumple. Ese propósito, Señor, perfecto, bueno y agradable en nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Amada familia, recuerden que les amamos. Estamos en constante oración. Dice la palabra, orad en todo tiempo. Así que estamos en esto, orando en todo tiempo, que seamos guardados y que lo que nos corresponde hacer a nosotros lo hagamos, no apoyándonos en nuestra propia opinión. Recordemos que el día de mañana tenemos nuestro ayuno a las 9 de la mañana. Puedes asistir a la congregación. El día sábado, 6 de la tarde. Papitos, chiquitines, para que se conecten, nos conectemos juntamente con nuestros hijos, porque hay una actividad muy hermosa en la congregación. No para que ustedes puedan asistir, porque no podemos hacerlo, pero sí lo vamos a transmitir por Facebook y por YouTube. Y el día domingo tenemos nuestros servicios 7, 9 y 11 de la mañana. Recuerda llegar con unos 20 minutos de anterioridad para hacer el registro y para que puedas ingresar. Amén. Dios les guarde, que tengan todos una tarde llena de bendición, donde estemos reflexionando sobre la palabra. Recordemos la enseñanza para el día de hoy. Recordemos que no hay mejor lugar para estar que en la voluntad de Dios. Amén. Y domingo, Santa Cena. Santa Cena la vamos a compartir en la iglesia, en la congregación, pero si tú estás en casa, puedes ir por ella a la iglesia. Y allí van a haber servidores que van a estar entregando la Santa Cena para que la puedas compartir en casa, o si no, los que están asistiendo a la iglesia, la vamos a compartir todos en familia. Dios les continúe bendiciendo. Bendiciones y un abrazo.